Buenos días, soy Carol de Yáñez, estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria en la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. Hoy presentaré un History Daily sobre la historia de la educación en Colombia, destacando sus transformaciones y momentos más relevantes. Bienvenidos. Una mirada que nos invita a ilusionarnos. Hablaremos de algunos temas que me llamaron la atención, te los comparto. La educación en Colombia ha sido un camino de resistencia y esperanza, marcado por la influencia colonial, las guerras y las reformas. A lo largo de su historia ha reflejado los conflictos, ideales y aspiraciones de la sociedad, enfrentando desafíos políticos y culturales en un país diverso en etnias, regiones y clases sociales. Tras la independencia en 1819, la educación en Colombia se convirtió en herramienta clave para formar ciudadanos y consolidar la nueva nación. Desde 1821, la Constitución promovió escuelas primarias bajo la dirección de la Iglesia Católica. En 1822 se fundó la primera escuela normal en Bogotá para formar maestros que enseñaran a los más pobres mediante el método lancasteriano. La primera escuela pública se abrió en Cúcuta y bajo Santander y Bolívar se expandieron los colegios y unificaron planes de estudio, incluyendo religión, gramática, aritmética, dibujo y prácticas agrícolas, promoviendo educación gratuita y accesible para todos los jóvenes en el país. A mediados de 1827, la educación pública en Colombia contaba con 52 escuelas lancasterianas con 3.509 niños y 434 planteles del método antiguo con 16.200 estudiantes, reflejando los primeros esfuerzos por organizar la enseñanza en el país. En el siglo XIX la educación en Colombia fue desigual, niñas en conventos y niños en colegios públicos, mientras liberales y conservadores disputaban el modelo educativo. Pese a la gratuidad de 1870, la falta de recursos mantuvo las desigualdades. En el siglo XIX, la educación en Colombia fue escenario de conflictos políticos. Guerras como la de los Supremos y la de las escuelas enfrentaron a liberales, defensores de la educación pública y laica, contra conservadores y la Iglesia, y evidenciando la relación entre educación y política. En Colombia, la educación primaria reflejó tensiones políticas y religiosas. En 1870 fue gratuita y laica, pero la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 devolvieron el control a la Iglesia, imponiendo normas más ligadas al poder que a las necesidades del pueblo. A comienzos del siglo XX, tras la Guerra de los Mil Días y la pérdida del Istmo de Panamá, la educación en Colombia quedó rezagada. Bajo Manuel Marroquín se reorganizó el sistema, se prohibió el castigo físico en 1911, se otorgaron pensiones a maestros en 1913 y en 1927 la primaria volvió a ser obligatoria. En 1930, el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera inició un nuevo rumbo político con impacto en la educación. A mediados del siglo XX, la educación en Colombia enfrentó aulas saturadas y pocos recursos. En 1976 se creó el programa Escuela Nueva para zonas rurales, mientras en las ciudades crecieron colegios y universidades privadas, promoviendo educación técnica y profesional, con el reto de garantizar calidad para todos. A mediados de 1976 se creó el programa Escuela Nueva, con metodología participativa que permitió a los estudiantes rurales aprender a su ritmo. En 1991, la Constitución declaró la educación derecho fundamental, gratuita y obligatoria, entre los 5 y los 15 años. Y la Ley General de 1994 redefinió sus fines, formando ciudadanos libres, responsables y comprometidos con la paz. A lo largo del siglo XX, Colombia creció de menos de 5 millones a más de 40 millones de habitantes, reflejando transformaciones educativas. La educación pasó de los conventos a las aulas rurales y de guerras civiles a reformas democráticas, consolidándose con la Constitución de 1991 como derecho fundamental y servicio público, promoviendo libertad, participación y respeto por la diversidad. Hoy, la educación en Colombia sigue siendo un motor de transformación
garantizando derechos para todos, incluidas mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes. Se ha extendido a zonas antes inaccesibles, formando generaciones comprometidas con una sociedad justa y en paz, donde maestros, estudiantes y aulas construyen valores e ideas que transforman el futuro del país. En mi opinión, la educación en Colombia refleja su historia de conflictos políticos y religiosos. Pasó a ser un derecho fundamental que forma ciudadanos y construye un país más justo y humano. Feliz día y agradezco su atención.